Efesios capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, y vamos a leer el 14 y 15. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Hermano, ¿me puede poner la luz de aquí, por favor? Perdón. ¿No? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis conforme, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tome asiento, por favor. En esta hermosa tarde o noche, eh, alcance un marcador ahí, hermano, por favor. El tema de hoy es llamados a crecer para guardar la unidad. Gracias. Y quiero tocar tres puntos. Voy a tocar tres puntos. No sé si pueden ver mis garabatos. Ah, Antes quiero comenzar diciendo, como dice aquí nuestro versículo, dice el apóstol Pablo, guiado bajo el Espíritu Santo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí el apóstol Pablo nos da como un recordatorio o al mismo tiempo una orden. Él dice que debemos andar como debe de ser o con la vocación que fuimos llamados. La pregunta es, ¿quién sabe que es llamado?
¿O cuántos saben quién es el que ha sido llamado por el Señor? Quizás no voy a entrar tanto en detalle en eso. Aquí el punto es que el apóstol Pablo nos enseña o nos insta a que nosotros debemos andar como con ese, en un ejemplo que podemos poner, que puedo poner es que cuando adoptan a un niño, cuando se hace parte de una familia que no era su familia, este niño tiene que acatar o tiene que obedecer órdenes, ¿sí? Tiene que asumir responsabilidades, tiene que servir, por decir así, ayudar en el hogar o en la familia donde ha sido adoptado. Nosotros somos llamados, somos adoptados, por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice aquí que debemos andar como es digno. ¿Por qué tenemos que andar como es digno? Vamos a tocar un versículo en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Es un versículo tal vez ya conocido porque el versículo 28 todos lo sabemos, pero voy a empezar leyendo del 28 al 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué es que tenemos que nosotros andar, como dice el apóstol Pablo? Porque fuimos llamados, ¿sí?, a ser parte del cuerpo de Cristo. Como dice el versículo, que Él es la cabeza. Ahora, hay algo que nosotros podemos ver aquí en estos versículos que leímos. En este versículo que estoy tocando ahorita, el primero, este punto dice, andemos o anden o vivan como deben vivir, dice en la traducción, el lenguaje actual. ¿Qué es lo primero que podemos ver aquí? Es una responsabilidad. Si bien Cristo ha hecho todo por nosotros, nosotros no hicimos nada para ser insertados en el cuerpo de Cristo. Nosotros no hemos hecho nada para que nosotros que fuéramos parte del cuerpo, sino que Cristo hizo todo. Sin embargo, en este versículo, lo primero que podemos ver es que hay una responsabilidad. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Bueno, ahorita vamos a ver en esos 3 puntos. ¿Cómo debemos vivir ahora que ya formamos parte de este cuerpo de Cristo? Bueno, el versículo 2 nos dice, estamos en Efesios, debemos vivir en humildad. Dice, vamos a ver. En la nueva traducción viviente dice diferente, no sé si lo puede poner ahí. Bueno, si no, en el versículo 2, ahí
creo que en la Nueva Traducción Viviente dice, sean humildes, ¿sí? Así, ahí está, sean humildes y amables. O sea, es una orden o es un mandamiento que el apóstol Pablo nos da aquí en este versículo. Ahora, cuando dice que sean humildes, yo pensando en este versículo o en esta palabra, ¿cuál es el significado de ser humilde? ¿O qué es lo que entendemos nosotros de la humildad? Y leía un poquito y la humildad, ¿cómo se define? Bueno, hay dos definiciones que escribí, que es ¿cómo se define? Es una actitud de reconocer que Dios en su perfección y gracia nos ha concedido la existencia. O sea, la humildad es reconocer que todo lo que existe, que todo lo que somos, es porque Dios es perfecto y Él nos los ha dado por su gracia. Ahí creo que no tenemos problema porque la mayoría podemos decir que, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es por gracia, es por misericordia. Todo lo que Dios o Cristo hizo, Él lo hizo por amor. Por lo tanto, y si hay dos referencias que, que me gustaría que leamos, Génesis 18, 27, que habla de la humildad. Génesis 18, 27. Este versículo habla de la humildad de Abraham cuando él estaba intercediendo ah, por el sobrino, por decir así, por Lot. Y el versículo dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En la, en la traducción lenguaje actual dice, Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. Es una actitud de humildad de Abraham hacia Dios en ese momento que él estaba intercediendo por, por Lot. La otra referencia de la humildad en Job 40, 4. Mejor lo leo en la pantalla que es más rápido. Job 40, 4 dice, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Eso fue en el momento en que Job estaba contradiciendo a Dios. Entonces Dios cuando él le hizo la pregunta y le dice, bueno, si tú sabes todo, entonces dime algo. Él dice, no. Ahí él da la respuesta. No soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar la respuesta? Él reconociendo su humildad y reconociendo que él no es nada. Pero una referencia o un ejemplo de humildad sublime, incomparable, que todos sabemos lo que hemos leído un poco la escritura, que habla de nuestro Señor. Y podemos ver ese versículo en Filipenses
capítulo 2, 5 y 8. Filipenses, capítulo 2. Dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que aprendemos en este versículo? Es que Jesús fue el mayor ejemplo de todos aquellos que han creído en Él. Él es el mayor ejemplo. No hay otro ejemplo de humildad que podemos ver en la Escritura, porque podemos ver que Él, siendo Dios, como dice el versículo, Él dejó su trono. Se despojó a sí mismo, no se igualó a Dios, siendo Dios. Se despojó de todos los privilegios que Él tenía. Se humilló. Por lo tanto, es el ejemplo que nosotros como creyentes tenemos que ver o tenemos que seguir cada día. ¿Sí? Es como vimos en el versículo de el que leyó nuestro pastor, en Primera de Pedro 2:21, y yo estaba viendo ese versículo, no lo tenía o no lo tengo en mi lista, pero estaba viendo el versículo. Dice: pues para que esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Jesús dio el ejemplo para que nosotros como creyentes pudiéramos seguir esos pasos más bien que Él nos dejó. Entonces, podemos ver algunos, lo que estamos viendo, unos ejemplos de humildad que, que, que nuestro Señor dejó. Ahora, la humildad que habla el apóstol Pablo en este versículo habla de que nosotros tenemos que ser humildes porque fuimos insertados en un cuerpo. Sí. Y la cabeza es Cristo. Por lo tanto, toda persona o toda persona que es insertado en el cuerpo de Cristo tiene que crecer más bien en humildad. Aunque en estos versículos del capítulo 4 hay muchas enseñanzas, por ejemplo, habla de los apóstoles, habla de los dones, pero de la humildad que habla aquí no habla de los dones, habla de la característica o del modelo que Cristo nos dejó. Habla de un modelo que todos nosotros tenemos que seguir. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos practicar la humildad. Debemos crecer cada día para que podamos reflejar a Cristo. Es nuestra responsabilidad. Hay una definición, ya hablé de la primera definición y de los versículos. La segunda definición
que encontré es reconocer también las habilidades, capacidades para poner al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio y reconocer sus propios defectos y debilidades. La humildad encierra muchas cosas como creyentes. El apóstol Pablo nos manda que debemos nosotros andar en humildad, porque Dios nos ha dado muchas capacidades, muchas cosas que nosotros debemos hacer como creyentes. Por lo tanto, nosotros cuando practicamos la humildad, debemos practicar con esa actitud actitud que hubo en Cristo, como dice el versículo de Filipenses. ¿Cuáles fueron las actitudes o cuál fue la actitud o las actitudes que Cristo tuvo? Yo escribí unos cuantos aquí. Uno, lo que dice en el versículo que leímos en Filipenses, uno era Dios, pero no se igualó a Dios. O sea, él dejó su gloria, se vino. Número dos, él renunció a sus privilegios divinos. Cuando él vino, nació como niño, como cualquiera de nosotros que nació. Creció como un joven. Él trabajó y todo eso. También adoptó la posición de un siervo o de un esclavo. ¿Sí? Como hemos aprendido en el tiempo antiguo, un esclavo es lo más bajo que había. ¿Sí? Es lo más bajo. Pero sin embargo, él tomó esa posición. La otra actitud es que se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó. Nadie le dijo, haga esto, tiene que hacer esto. No, simplemente él mismo tomó esa decisión de humillarse. Y el número 6, murió en una cruz como un criminal, siendo Dios, siendo alguien que no pecó, siendo alguien que tenía muchos privilegios. Sin embargo, él se tomó ese lugar que le correspondía a usted y a mí. ¿Sí? Él tomó esa responsabilidad o ese peso, por decir así. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? La actitud que tuvo en Cristo es la misma actitud que el apóstol Pablo nos pide aquí en este versículo de ser humildes. Y la humildad no es fácil practicarlo, no es fácil hacerse humilde como Cristo, porque nosotros como seres humanos, por naturaleza, tendemos a ser orgullosos, altivos, envidiosos, ¿sí? Egoístas. Por naturaleza somos así. O sea, no es como Cristo. Cristo, Él dio todo. Él no le importó. Para que nosotros tuviéramos vida eterna, Él tuvo que dar la vida por nosotros. Para que nosotros tuviéramos paz, Él cargó con esos dolores, con esos sufrimientos. Por eso es que Él es nuestro mayor ejemplo. Ahora viene una pregunta.
si Jesús es nuestro mayor ejemplo, si nosotros somos llamados, ¿cómo debemos nosotros practicar o qué encierra? Por ejemplo, como congregación. La palabra dice que nosotros lo que hemos recibido de gracia, debemos dar ¿qué? De gracia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? El perdón. Si nosotros hemos recibido el perdón de gracia, pues debemos que dar ¿qué? De gracia, o sea, perdonar. Si nosotros hemos recibido ese regalo de la salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar a los demás, a nuestras familias, a aquellos que no conocen de Cristo, decirle que hay una salvación. ¿Sí? ¿Qué más hemos recibido? ¿Sí? La vida. Hemos recibido la vida que Cristo nos ha dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No malgastar nuestra vida en otras cosas. Más bien, debemos buscar a Dios cada día y cada momento. En segundo lugar, la humildad. También debemos renunciar a nuestra posición para estar a nivel con otros. Por ejemplo, que muchas veces hay muchos que tienen conocimiento en la palabra, pero no quieren compartir con personas que no tienen esa capacidad de, más bien que no tienen esa capacidad de entender. ¿Sí? Y muchas veces hay quienes que hacen eso. ¿Sí? Ahora, porque muchas veces nosotros, cuando vemos a alguien que sabe un poco más de la palabra o algo otras cosas, muchas veces decimos, no, yo no me acerco con esa persona porque vemos en esa persona quizás orgullo, vemos en esa persona quizás altivez. Ahora, nosotros que sabemos un poquito, que estamos aprendiendo, por ejemplo, vienen personas que no conocen de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas personas han venido? Y nosotros a veces no somos capaces de decirles una palabra. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que estar a nivel de esas personas para que ellos también puedan ver que nosotros nos interesamos en ellos, ¿sí? Para que vuelvan. Otra cosa, eh, renunciar a nuestra posición. Muchas veces hay personas eh, que a veces se enojan, o sea, ellos hacen que saben más, pero a veces nosotros tenemos que ceder, no ponernos a como, como dicen por ahí, de poner tú a tú. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, estamos demostrando que nosotros somos iguales que ellos. ¿Sí? A veces la humildad es algo que uno muchas veces tiene que ponerlo tiene que ver de esa manera porque, como dije, por naturaleza, a nadie le gusta que le digan algo aunque no tenga la razón. ¿Sí? Aunque no tiene la razón, pues no le gusta. ¿Sí? Siempre quiere, no, yo sé esto, yo puedo esto. No, pero es que eso no se hace así, se hace de esta manera. Siempre. Entonces, para evitar eso,
es mejor eh, quedarse uno ahí. ¿Sí? El otro punto es reconocer o aceptar nuestros pecados, errores o las imprudencias que nosotros cometemos cada día, cada momento. ¿Sí? Porque muchas veces como congregación cometemos imprudencias. Por lo menos personalmente puedo decir que he cometido varias imprudencias aquí, que más de una vez me han llamado y me han dicho, hermano, usted dijo esto o hizo esto. Entonces voy y digo, bueno, si no lo dije malintencionado, pero lo dije. Entonces reconozco, perdóname. Yo, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer o es lo que hace la humildad, reconocer primeramente nuestro pecado ante Dios y reconocer la imprudencia que hemos cometido con esa persona o con ese hermano o con esa hermana. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la congregación quizás pasa eso. En otras congregaciones he visto varias veces donde he estado. Entonces cometemos imprudencia a veces por una palabra que decimos. Por ejemplo, aquí en la congregación habemos muchos que somos de diferentes países y hay palabras que no suele usar cada uno, tiene sus propias palabras. Y hay palabras que usamos y no sabemos cómo se pronuncia en otro país y es ofensa. Ahí tenemos que tener eh, un poco de sabiduría, ¿no? Para hablar. Y la, la humildad es, es una característica que todo creyente debe practicar. Es una característica por la cual nosotros tenemos que crecer. ¿Sí? Cada día. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos andar, dice, como es digno. ¿Sí? Y es una característica que nuestro Señor mismo, Él nos dejó ese ejemplo. Es la humildad. Ahora, mansedumbre es el punto 2. Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Oh, hay una definición que yo encontré, dice, es la manera como, como las personas deben relacionarse. Pero en este caso, como creyentes, podemos decir o podemos definir, es la manera como el creyente debe relacionarse con los demás en paz y en amor. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta palabra? Porque nosotros, como dije anterior, usamos palabras y aún son palabras que a veces usa el mundo, ¿no? Y son palabras que si antes usábamos, ahora que ya estamos en Cristo, ya no debemos usar esas palabras. ¿Por qué no debemos usar? Bueno, porque si somos escogidos y ya estamos insertados en un nuevo cuerpo, que es la de Cristo, debemos nosotros usar diferentes palabras. Y la definición, ejemplo de mansedumbre que encontramos está en Mateo 11:29. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Jesús mismo, él fue un ejemplo de mansedumbre. ¿Sí? Él dice, aprenden de mí, ¿sí? Que soy manso y humilde de corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces en el trabajo o en la familia o en diferentes áreas cuando nosotros tratamos con gente, muchas veces Dios permite o Dios pone a alguien ahí cerca de uno y empiezan como que a provocarlo a uno. Empiezan como que a hacerle que uno se enoje, uno se... El ejemplo que podemos ver en Jesús, cuando Él fue crucificado, ¿cuántas personas o qué tanto le hicieron a Él? Dice que uno le gritaban, si eres Dios, bájate de esa cruz. ¿Sí? Lo escupían, ¿sí? Lo trataron mal, lo empujaban cuando llevaba la cruz. ¿Sí? Pero dice la palabra que Él no abrió su boca. Dice la palabra que Él fue como un cordero llevado al matadero. Y Él es nuestro ejemplo. En mansedumbre, muchas veces nosotros como creyentes, a veces usamos, como dije, palabras todavía que ya no debemos usar. ¿Sí? Mansedumbre es una, yo leía en la nueva traducción, creo que, no sé si en la nueva traducción viviente o es lo que leímos, pero mansedumbre es amable, o sea, es amabilidad. ¿Sí? O sea, el sinónimo también es amable. Ahora, ¿qué es amabilidad? De hecho, lo contrario de la amabilidad es la ira. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aquí en la congregación o en nuestro hogar tratamos a alguien con amabilidad, ¿qué palabras se podría usar? Hay muchas palabras. ¿Sí? A veces nosotros, por ejemplo, cuando estaba pensando, cuando estaba escribiendo, estaba meditando en esto, por ejemplo, los que el ministerio, diría yo que a todos, por supuesto, pero hay un ministerio que cada domingo recibe a las personas que entran por esa puerta. ¿Sí? ¿Cómo reciban a estas personas? ¿Con qué palabras utilizan para recibir a otras personas? Es muy importante saber, porque nosotros que estamos aquí aprendiendo, debemos también aprender las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando entra una persona que no es conocido, ¿sí? Podemos usar las palabras eh, bienvenido. ¿Sí? Es una palabra con amabilidad y obviamente con un rostro amable, porque se va a decir bienvenido. Entonces, pues la persona más lo va a asustar, más rápido se va que va a entrar. Entonces, es una manera, la actitud, cómo debe recibir esa persona y con la palabra. Algunas palabras que yo escribí, por ejemplo, cuando uno le dice por favor a alguien, cuando dice gracias, cuando dice le suplico. De hecho, en nuestro versículo que leímos en el 1, el apóstol Pablo dice, los ruego, dice. Se lo está diciendo con amabilidad, ¿sí? Con respeto. ¿Sí? Por ejemplo, decir usted, perdón, con permiso, buen día, son palabras que
son palabras que cambian muchas veces el ambiente. Y como congregación, nosotros debemos usar esas palabras con amabilidad. Por ejemplo, los que compartimos la palabra o los que vienen a recibir la palabra. ¿Sí? Debemos nosotros usar esas palabras. Eh, ¿Por qué debemos usar esas palabras? Para que nosotros podamos crecer. ¿Sí? Podamos crecer en unidad. O sea, cada uno llega. ¿Cómo se siente uno de bien cuando alguien, Dios le bendiga hermano, bienvenido? ¿Sí? ¿Cómo se siente alguien cuando viene alguien, por ejemplo, quizás viene con tristeza, viene con, yo qué sé, cuál situación? Cuando lo reciben con una palabra de amabilidad, cambia eso en uno. Entonces, en mansedumbre, es importante que practiquemos eso, pero más en palabras, en nuestra actitud, porque la actitud es importante, ¿sí? Como hubo en Cristo. ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Es mansedumbre, ¿no? O sea, él es manso, él fue manso, se fue humilde, ¿sí? Hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él con amabilidad dijo, les voy a dar esto a estas personas aunque no lo merezcan. ¿Sí? Él nos dio la salvación. Él nos trató con amabilidad. La amabilidad es cómo hacer las cosas, cómo da las cosas, cómo trata a los demás. En la congregación es muy importante porque cómo hace las cosas. Cada persona que llega aquí o todos los que estamos o la mayoría tiene un ministerio. Por ejemplo, cuando lo mandan supongamos, ¿no? A hacer limpieza. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué actitud? La última vez que tuve el privilegio de compartir, o sea, yo estaba, no sé, bien feliz, contento. Y pues me siento bien, me siento no solo bien, sino es un privilegio, es un honor que Dios nos da cuando nosotros compartimos con alguien. Cuando nosotros damos un servicio sin esperar nada a cambio, haciéndolo por amor, por amabilidad, ¿sí? Sabiendo que la otra persona es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, la amabilidad es importante. Hay un versículo en Proverbios 15:1, hablando de las palabras. Dice, la blanda respuesta, ¿qué dice? Apacigua la ira. Pero no solo eso dice, hay más. O sea, voy a buscar rápidamente. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso es que cuando nosotros usamos una palabra de amabilidad, cambia el ambiente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros, si la persona me trató mal con una palabra que no me gustó y vengo yo, le devuelvo con otra palabra, como que se enciende la ira, ¿no? Se enciende el enojo. ¿Sí? Por eso es que es importante
Y en la traducción lenguaje actual dice amable, la palabra dice, la respuesta amable calma el enojo, dice. La respuesta grosera lo enciende más. ¿Sí? Por eso es que como congregación o como hermanos, como llamados de Cristo, debemos nosotros ser amables. Ahora, no solo aquí, por supuesto, sino en todas las áreas de nuestra vida, por ejemplo, en el trabajo, con la familia, ¿sí? Con las personas. Cuando yo estaba preparando esta palabra y como me tocó el encierro 15 días, ¿sí? Y yo meditaba en esto y el Señor trabajaba en mi vida. Y yo meditando en esto, digo, porque en mi trabajo, yo trabajo con personas y no hay un día donde no haya una persona, por muy bien que uno lo trate, siempre usan palabras malas, siempre. Entonces, cuando yo me estaba meditando en eso, el Señor me estaba eh, pues hablando a mi corazón directamente. Y dije, Señor, ayúdeme, porque yo solo no puedo. ¿Sí? Y pues el lunes empecé a trabajar, todo bien. Y ayer, pues así en la mañanita, entrando y recibo el primer insulto. Como dijo un personaje sin querer queriendo, yo sin saber. Y le digo, ¿pero qué pasa? Entonces, lo único que yo le dije a la persona, gracias, ¿sí? Que Dios te bendiga. Y eso cambió. Esa persona lo que hizo fue mejor, agachó la cara y se fue. ¿Y qué pasó conmigo? Bueno, yo no usé solo esas palabras, cambió el ambiente y como dice, como el ejemplo, ¿no? La palabra que nuestro Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, dice. Dice, pero ¿qué es la última palabra que dice? Hallaréis, ¿qué? Descanso. Yo aprendí eso, en ese preciso momento esa palabra vino, wow, si yo me hubiera puesto igual que esa persona, pues de plano se hubiera encendido como dice aquí Proverbios. Pero no, vino esa paz en mi corazón, yo seguí trabajando y todo el día tranquilo. Y gracias a Dios aprendí eso, ahora me toca seguir practicándolo cada día. ¿Sí? Y ser amable con alguien no es fácil. ¿Sí? Como aprendimos anteriormente, a veces uno tiene que ceder, a veces uno tiene que, como dijo al principio, ¿no? Abraham, tú que cerrar la boca. ¿Sí? ¿Para qué? Si la otra persona quiere seguir con su necedad, adelante. ¿Sí? Pero yo quiero estar en paz, yo quiero estar en comunión con el Señor. La amabilidad es muy importante. En la familia, muchas veces, eh, no sé si es así la generación en nuestro tiempo, pero en mi generación mío, los que son del 70 en adelante, eh, allá los jóvenes o los niños, ¿sí? Siempre trataban de usted a los mayores, ¿sí? El adulto podría tratar diferente al joven o al niño, pero el niño o el joven al adulto, no. Eso es un falta de respeto. O sea, eso es en la vida secular. Ahora, como hijos de Dios, por ejemplo,
Digo eso porque aquí los hijos, yo me he dado cuenta y ya creo que ya me estoy acostumbrando, pero por lo que veo no es bueno también. ¿Sí? Dice, tú, le dicen a sus padres. ¿Sí? En mi país, los que son de Guatemala, hay una palabra que se usa siempre que dicen vos. ¿Sí? Vos, cuando uno le dice vos a alguien, es porque esa persona tiene mucha confianza con esa, es porque se conocen, porque han compartido muchas cosas. Entonces le puede decir, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Sí? Pero viene alguien y le dice, vos a alguien que no lo conoce, le dice, vos, no te conozco. Entonces, en el ejército se usa mucho eso. Por ejemplo, hay palabras que se usan que solo los antiguos utilizan, pero el nuevo no tiene derecho a usar eso. ¿Por qué? Bueno, porque si dice una palabra que solo el antiguo dice o debe decir, pues lo primero que lo mandan a hacer unos cuantos ejercicios, dominado, yo qué sé, algo, un castigo. Eso no, no. Nosotros como creyentes debemos enseñar a nuestros hijos. Yo no tengo mis hijas aquí, los tengo en mi país. Sin embargo, y no son cristianas, y es lo que a veces es una carga que llevo, pero me tienen respeto. ¿Sí? Cuando les hablo de Dios, ponen esa atención y dice, tienes razón. Y yo solo le pido al Señor que ojalá que el Señor los haya escogido desde la fundación del mundo, porque yo puedo interceder por ellos, puedo pedirle al Señor que les tenga misericordia, pero si Él no los ha escogido, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere y con quien quiere. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que seguir hablando de a ellos. Vamos a seguir con el tercer punto. Espero que no tenga... si ya pasa de las 8, hermano, levanta la mano allá para que yo corte. ¿Sí? Para que no se aburran los hermanos. El tercer punto es soportándolos con paciencia. ¿Qué significa soportando con paciencia? En tres palabras, llevar una carga o peso. ¿Sí? Soportando con paciencia. Significa llevar una carga o peso. También significa sufrir y sufrir. Podemos ver eso de lo que nuestro Señor hizo. ¿Qué hizo Él? Él sufrió en la cruz. Él llevó una cruz. Juan, en el libro de Juan 19, 16, 18, podemos buscar una referencia. Juan 19. Dieciséis y 18 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Al 18 dice, y allí
le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús, él sufrió, él soportó todo lo que le hicieron, él soportó esa carga que el Padre echó encima. ¿Cuál fue esa carga? El pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Y él, como dice Isaías 53:7, vamos a leer este versículo. Es un versículo que Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sufriendo en la cruz, él cargando la cruz, todos los azotes que le dieron, aún así, él soportó todo lo que le hicieron. Es importante que nosotros reconozcamos, porque si Jesús fue el ejemplo perfecto para nosotros, ¿cuál sería nuestra responsabilidad nosotros? ¿O cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Es soportar a cada uno de nuestros hermanos. Soportar, ¿por qué tenemos que soportar? Porque somos llamados a tener esa característica. ¿Sí? Todos somos diferentes en nacionalidades, en idiomas, en temperamento, en muchas cosas. Y muchas veces tenemos que soportar muchas cosas. Esa actitud hubo en Cristo, que Él soportó todo, Él se humilló. El apóstol Pablo aquí nos dice que debemos nosotros soportar con paciencia. ¿Por qué con paciencia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué con paciencia? ¿Por qué no dijo solo sopórtense? ¿Por qué dijo sopórtense con paciencia? Porque la paciencia es la actitud que nos lleva a soportar. Si nosotros no tenemos esa actitud de paciencia, no podemos soportar. Podemos poner muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que todos entendemos, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio, hay cosas que nosotros como hombres tenemos que soportar de la mujer. Y la mujer, hay muchas cosas del hombre que ella tiene que soportar. Sí. En la congregación es lo mismo. Muchas cosas que nosotros tenemos que soportar de nuestros hermanos. ¿Sí? Y yo meditaba en esto y escribí algunas que pues tenemos que soportar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, soportar el crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que soportar el crecimiento espiritual de los hermanos? Bueno, porque
no todos hemos entrado aquí de la misma vez. Por ejemplo, yo tengo más de 10 años aquí. Algunos otros tienen 5 años, otros tienen 3 años, otros un no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces, no todos estamos creciendo igual. Todos y no todos tenemos la capacidad de crecer juntos, no. Cada uno, pues lo que va entendiendo de la palabra y si lo pone en práctica, crece. ¿Sí? Ahora, y hay unos que vienen y no, aunque entienden la palabra, aunque tienen conocimiento, pero no practican, no crecen o no crecemos. ¿Sí? O sea, hay una diferencia, una pequeña diferencia. Podemos tener conocimiento de la palabra, podemos memorizar versículos, pero eso no hace que el creyente soporta. No, lo que hace es la práctica continua. ¿Sí? Otro es que no todos se congregan. Por ejemplo, ahorita los domingos se llena. ¿Sí? Y ahora los miércoles, poquito. Entonces, la palabra que estamos recibiendo hoy, los que están allá viendo televisión, acostado, o yo qué sé, o trabajando, pues bueno, que Dios les bendiga, ¿va? Pero los que están en casa tienen la oportunidad. No tienen la misma oportunidad que nosotros estamos aprendiendo. No crecen. Y menos si lo ponen en práctica. Si no ponen en práctica. O sea, el crecimiento espiritual de los hermanos o de las personas, nosotros que ya sabemos un poquito, tenemos que soportar eso. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro pastor, pienso yo meditaba en eso. Él yo no sé cuánto tiempo ha esperado o cuánto tiempo está esperando para que salga o salgan otros aquí que pueden compartir la palabra. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo tiene que esperar. ¿Sí? Por ejemplo, él sale, pues, con eso no estoy diciendo, "Ay, yo no quiero, no, yo estoy privilegiado porque me ha dado Dios la oportunidad y él. Me siento feliz y agradecido con Dios por eso, pero ¿por qué no se levante otro? ¿Sí? Maestros, ¿sí? Matrimonios que pueden eh, dar, no sé, charla a otros matrimonios nuevos. Necesitamos en la congregación eso. ¿Sí? Entonces, el crecimiento espiritual, pues tenemos que soportar eso. A medida que vamos entendiendo, unos van creciendo más rápido, otros poquito y otros no. Lo segundo es, ¿por qué tenemos que soportar? ¿O qué es lo que tenemos que soportar? La inmadurez espiritual. ¿Sí? Porque hay muchos, por ejemplo, doctrinas o principios bíblicos que personalmente yo crecí en la iglesia cristiana, pero me habían enseñado de una manera diferente. ¿Sí? Y cuando aquí recibimos la enseñanza basado en la Biblia, digo, pero es que no me enseñaron a mí. ¿Sí? Y bueno, uno a veces por inmadurez espiritual está hablando cosas que no es. Pero la palabra, si es basado en la palabra, nosotros tenemos que obedecer eso. ¿Sí? Otro es, muchas veces nos hablan de doctrina y no sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos una doctrina, la doctrina de la gracia, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben de la doctrina de la gracia? ¿Nadie más? Es solo nuestro pastor. Y yo por lo menos yo era inmaduro en eso.
eso. Yo no entendía. Pero cuando él estuvo compartiendo, yo entendí muchas cosas. ¿Sí? Y gracias a Dios, porque Dios en su sabiduría, ¿sí?, nos da la capacidad de entender un poquito, tan siquiera. Y esa es una doctrina muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque lo que dije hace ratito, yo estoy clamando por mis hijas. Yo quisiera que ellas, pero yo no puedo hacer nada. Es la gracia de Dios. Es Dios. Él es el que hace la. Y tengo, por supuesto, tengo que hacer lo mío, sí. Es decirles que hay un Dios, que hay vida eterna, que hay salvación, que hay perdón, que hay esto, que lo que hacen nos sirve y que lo que están haciendo los lleva al infierno y todo eso. Pero es Dios el que hace la obra. Él sabe. ¿Sí? Entonces, la inmadurez espiritual tenemos que soportar muchas veces. 3, el temperamento. ¿Sí? ¿Por qué el temperamento, hermanos? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes temperamentos. Y en la congregación, pues yo me he topado con algunos hermanos o hermanas que tienen temperamentos, no sé cómo decir, fuerte o no, pero por ejemplo hay 4 clases de temperamentos. ¿Cuántos saben cuáles son los 4 clases de temperamentos? ¿Ok? Hay uno sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Pues yo no sabía esto, pero preparando esto, pues yo dije, ¿qué es eso? Empecé a aprender esto porque a veces uno comparte, conversa con algunos hermanos y por una palabra se enojan, echan chispa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo era así antes. Yo era así antes. A mí si me tiraban una bala, yo les tiraba un misil. Así es. Sí. A mí me decían algo, yo respondía con 2, 3 palabras y fuertes, no suave, no con amabilidad como ahora aprendemos. No. Entonces, muchas veces en la congregación hay eso. Pero que nosotros que estamos recibiendo esta palabra, tiene que cambiar eso. ¿Sí? Ahora, no lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta. Tenemos que eh, tenemos que entender eso. Si somos llamados, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios es el que va a hacer la obra, no nosotros. ¿Sí? Ahora, tenemos que pedirle a Dios, sí, que Él nos ayude, que nos guíe. Entonces, y con el temperamento, hay muchos se han ido solo porque se enojaron con tal fulano y por eso se fueron. ¿Sí? Por cualquier cosa. Y Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, quítese de vosotros. Nosotros con nuestro temperamento a veces encendemos una montaña con nuestras palabras a veces. Entonces, es importante que nosotros soportar a eso. Somos llamados también a soportar y siempre y cuando tengamos una oportunidad de hablar a esa persona, a ese hermano o hermana, pues también tenemos que hacerlo con amabilidad, ¿sí?, con humildad. El número 4, que es lo más fácil que me encontré con esto, o que estuve meditando y dije, ¿qué es algo más? Hermanos, tenemos que soportarnos todos.
para mantener la unidad. ¿Por qué tenemos que soportarnos todos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir algo? Sí, tenemos que soportarnos todos para mantener la unidad. ¿Ok? ¿Qué más? Para edificarnos. ¿Qué más? Yo meditando en eso y todo lo que dijeron tiene razón, para edificarnos. ¿Sí? Porque es la voluntad de Dios. Pero tenemos que soportarnos porque no sabemos quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos. Porque si supiéramos quiénes son los escogidos, bueno, fácil, pongan los escogidos para acá y los llamados para acá. Ya, aquí ya no voy a soportar yo, me voy para acá. O que se van para allá, que no me soporten a mí. ¿Sí? Entonces evitamos problemas, ¿no? Pero como nosotros no sabemos quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos, aunque la Biblia nos da mucha palabra para poder ver, dice, los que son llamados, los que son escogidos o hijos de Dios, producen ¿qué? Fruto. ¿Sí? Pero en el libro de Mateo 13, 28 al 30, es la parábola de la cizaña, ¿no? Sí. Es una parábola bien hasta conocida, hasta muchos lo tienen de memoria, yo todavía no, pero es un versículo que Jesús mismo dijo. Mateo 13, 28 al 30. Dice, Él les dijo, un enemigo ha venido, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, o sea, Jesús les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente los uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Por qué tenemos que soportar? Porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y solo el Señor sabe quiénes son. Por lo tanto, somos llamados como creyentes a ser humildes, a practicar la humildad. Somos llamados a tratarnos con amabilidad y somos llamados a soportar uno con los otros. Y nuestro versículo que dice en Efesios, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Hermano, si nosotros no crecemos, si nosotros no crecemos, seremos llevados por doctrinas, por cualquier cosa, nos desanimamos, por cualquier cosa nos alejamos, por cualquier cosa no nos congregamos. El apóstol Pablo nos dice que debemos, que debemos crecer, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos, de doctrina. Cuando nosotros estamos en unidad, podemos identificar, cuando practicamos la palabra, podemos identificar un falso,
Por ejemplo, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es nuestro modelo o nuestro ejemplo y nuestra responsabilidad es seguir sus pisadas cada día y cada momento. Y para que nosotros crezcamos, tenemos que escudriñar la palabra, como dice en Juan 8:32. Y también tenemos que seguir la verdad que es Cristo. Juan 14:6. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Si esta palabra edificó su vida hoy, que el Señor haga la obra en nuestras vidas a través de su Espíritu. Los invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces nosotros no somos humildes. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no somos amables con nuestros hermanos, con nuestras familias, con las personas con quien nos rodea. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no soportamos, Señor, a nuestros hermanos. Pero te rogamos, Señor, en esta noche para que tú como nuestro Señor y Salvador, como el ejemplo, ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, estas características para que podamos Señor, ser dignos de llamarnos hijo tuyo. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, y que tu palabra que sea el que haga la obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntase.